Le doy la bienvenida a todos, ¿verdad? Y cada uno. Ahí en este momento ya están de regreso nuestros hermanos que fueron a México, hermanos, a la reunión intersecretarial. Ya vienen de regreso y pues que Dios guarde sus vidas, ¿verdad? Nuestra hermana Ismael, nuestra hermana Elo, fueron a aquel lugar a recibir una capacitación. Pero aquí está el Señor, ¿verdad? El pastor de las ovejas, el buen pastor, nuestro Salvador Jesucristo. Aleluya. Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7. Gloria a Dios. Dice, hermanos, la palabra de Dios. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Vamos a orar, hermano. Bendito eres, Señor Dios Todopoderoso. Te alabamos y bendecimos tu nombre. Señor, aquí está nuestra vida en esta tarde. Habla, Señor, a nuestro corazón. Que tu presencia esté con nosotros, Señor, con los pequeños que han de recibir su clase. Habla, Señor, a nuestra vida y que tu Espíritu Santo ponga en nosotros, Señor, ese conocimiento y ese sentir, Señor, de obedecer a tu voz en esta tarde. Padre, usa mi vida y toma la vida de cada uno de mis hermanos. Por Cristo Jesús, nuestro Salvador, te pedimos también por las instructoras, Señor, que hables a través de sus labios a los corazones de los pequeños, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermano? Gracias. Gloria a Cristo. Aleluya. Vamos a ver este texto, hermano, este tema que se llama elección de los servidores de Dios. Elección de los servidores de Dios. ¿Cuántos le sirven al Señor aquí, hermanos? Amén. ¿Puede levantar su mano? ¿Cuántos le sirven al Señor? Amén. Le servimos al Señor de diferentes maneras, hermanos. Él tiene, ¿verdad?, para nosotros un trabajo. Nadie está exento, nadie está desempleado, nadie está fuera, hermanos, del trabajo del Señor. Todos estamos incluidos en su obra. Y es un privilegio para nosotros, ¿verdad?, trabajar con el Señor y para el Señor. Amén. A veces estamos contentos porque decimos, ¿verdad?, ¿qué crees que me tocó atender a tal actor, tal actriz? O conocí, ¿verdad?, en este trabajo a fulano de tal, o yo trabajo con el doctor tal, o conozco a tal diputado, y nos sentimos halagados por trabajar con esas personas. Ahora, hermanos, imagínense trabajar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos con Él, ¿verdad? Él nos ha tomado en cuenta para trabajar para Él. A veces, cuando la persona va a dar su solicitud, pues se entristece porque no es elegido. Desde las solicitudes se va, no lo eligieron. Pero, hermanos, aquí el Señor está solicitando, ¿verdad?, para que el que quiera trabajar con Él, y Él a nadie va a desechar. A todos nos acepta. Amén. Ahora, ¿queremos trabajar, hermanos, para el Señor? Amén. A veces no queremos, ¿verdad? A veces como que decimos, hay mucho compromiso, hay responsabilidades, no nos sentimos a veces capaces. Pero, hermanos, el Señor abre su ¿verdad?, hace una apertura para que todo el que quiera venir en pos de Él, seguirle y trabajar para Él, Él nos acepta. Aleluya. Hoy no son las consagraciones, es el último domingo del mes de enero. Pero, hermanos, este tema vamos a verlo hoy, y ese día pues será otro tema también, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, hermanos, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos,
de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Por qué fue necesario, hermanos, llamar a colaboradores para este servicio? Dice la palabra de Dios que el número de los congregantes, de los creyentes, crecía. Y entonces ya los discípulos no se daban abasto porque eran muchos los que estaban llegando. Era una multitud. Acuérdense que cuando predicó Pedro dice que 3,000 almas se convirtieron y después se convirtieron 5,000. Entonces no se daban abasto para atender a toda la congregación. Y ellos deciden, ¿verdad? Hicieron junta entre ellos y dijeron: pues ¿cómo vamos a trabajar, verdad? Pues vamos a convocar varones llenos del Espíritu Santo, varones de sabiduría. No iban a elegir a cualquier persona, sino que personas que Dios les indicara para que trabajaran para el Señor. Porque, hermanos, los que trabajamos para el Señor, la palabra de Dios nos habla en Timoteo de unos requisitos que debemos de tener. Y entonces ellos, ¿verdad?, convocaron y dicen que ellos llamaron a estos varones y ellos se agregaron para el trabajo de la obra del Señor. Cuando el Señor Jesús, hermano, inicia su ministerio, no lo hace solo. Él no dice, Él podía hacerlo, ¿verdad? Trabajar, irse a predicar y sanar a los enfermos, pero Él no lo hace solo. Humanamente no podía abarcar los lugares, ¿verdad? Porque era un humano de carne y no podía hacer todas las cosas. Sin embargo, hermanos, también esto nos hace ver que el Señor nos ha llamado a trabajar en comunión con los hermanos. No podemos ser, hermanos, alejados de la congregación y servir al Señor, porque Dios nos llamó a tener una comunidad, a tener una comunión entre nosotros. Y Él, hermanos, ¿verdad?, no inicia su ministerio solo, sino que llama a 12 discípulos: a Pedro, a Andrés, a Jacobo, a Juan, etc. Y Él les dice: venid en pos de mí, y yo los haré pescadores de hombres. Porque ellos eran pescadores, pero en el mar, de peces. Y cuando ellos pescaban pocos peces, se entristecían. Y cuando pescaban muchos peces, se alegraban. Así iba a ser la vida espiritual para ellos, ¿verdad? Iban a tirar la red, el evangelio de poder, y entonces iban a ser atrapadas muchas personas para el reino de Dios. Aleluya. Y hermanos, ellos al tener un trabajo, al ser pescadores de peces, pues vendían ese producto, comían de ese producto también, sustentaban a su familia de ahí. Pero el Señor les dice, ¿verdad?, dejen todo. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros nos enfocamos en la obra de Dios, cuando nosotros trabajamos para el Señor, por pequeña que sea la acción, el Señor dice que ni aún se queda con un vaso de agua fría, sino que Él recompensa todo lo que nosotros hacemos para Él. Gloria a Dios. Había una hermana que tenía una abarrotera y ella trabajaba todos los días, pero dice que nunca veía ganancia. Y ella empezó a orar, y cuando el Señor le hizo sentir que dejara de vender los domingos, y nos contaba muy contenta: hermano, lo que yo vendía el domingo, lo vendo el lunes y más, porque aparte de lo que yo vendía el lunes, también tenía lo que Dios me daba, lo del día domingo, así que era doble su ganancia, porque empezó, hermanos, a poner, ¿verdad?, a Dios en su corazón, a Dios en primer lugar, y el Señor la bendecía. Y aquí hay hermanos que son comerciantes también, y que cuando le dan su vida al Señor, hermanos, ellos van viendo su bendición, y está el trabajador, está, hermanos, cualquier profesión o oficio que tenga. Hemos visto la mano de Dios en el trabajo, hemos visto la mano de Dios cuando vendemos algo,
Y vemos, hermano, que el Señor no se queda con nada, porque lo hacemos para Él y lo hacemos de buen corazón. Porque si lo hacemos de mala gana es como si no hubiéramos hecho nada. Entonces, lo que hagamos para el Señor, hermanos, que sea de corazón y va a tener recompensa. Amén. Y entonces ellos, hermanos, dejan, ¿verdad? Lo dejan todo y siguen al Señor Jesús. Siguen a aquel que los había llamado. Dice que se unieron al ministerio del Señor Jesús. Dice, hermanos, que el ministerio es llamado de Dios a servir a otros. Un llamado de Dios para servir a otros. ¿A cuántos les gusta servir a otros? A ver, levanten su mano. ¿A cuántos nos gusta servir a otros? ¿O nos gusta que nos sirvan? A veces, ¿verdad? Decimos, ay, ¿y yo por qué le voy a servir? ¿O y yo por qué voy a hacer eso para él? No, que cada quien haga lo suyo. Pero dice la palabra de Dios que cuando servimos a los hombres, lo hacemos para Dios. Amén. Porque, hermanos, entonces, ¿cómo vamos a servir a Dios si no servimos a los santos? Los santos son los que están aquí, los santos son los que están buscando al Señor, los santos son los creyentes en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces somos llamados para servir a los santos. Y cuando lo hacemos para los santos, para el Señor lo hacemos. Amén. Entonces, ¿verdad? Que no nos cueste trabajo servir a alguien, porque entonces estamos sirviendo a Dios. Y hermanos, muchas veces nos rehusamos. Cuando Dios nos hace un llamado, nos rehusamos. Y no queremos ese llamado, más cuando ya tenemos una percepción de lo que es servir a Dios. Cuando ya hemos conocido a personas que le sirven a Dios y vemos su sacrificio, vemos, hermanos, cualidades o cosas que no nos gustaría a nosotros practicar, ¿verdad? A veces la humildad, a veces el perdonar y otras cosas más, hermanos, que decimos, pues ella o él hace esto porque pues él está sirviendo a Dios. No le queda de otra, pero yo no quiero servir a Dios porque yo sí quiero pagar con la misma moneda, yo sí quiero contestar como me hablan. Entonces, hermanos, cuando es un llamado de Dios, aunque nosotros pongamos todos los obstáculos y las barreras, terminamos obedeciendo a Dios porque su voz, hermanos, es una voz de amor. Su voz es una voz que nos cautiva, que nos enamora, que nos atrae a Él, y cuando menos lo sentimos, ya le estamos sirviendo, porque su amor nos cautivó. ¿A cuántos ha cautivado el Señor aquí para servirle? Porque lo hacemos, hermanos, por amor a Él, por amor a Dios. No lo hacemos para el hermano, para la hermana, para las sociedades, no, lo hacemos para el Señor. Y hermanos, dice la palabra de Dios que un joven rico le pregunta al Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesús le dice, guarda los mandamientos. Y le dice el joven rico, ¿cuáles? Y dice él, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y este joven rico dice que le dijo, todo lo he guardado, todos los mandamientos los he cumplido. Y dice el Señor Jesús, entonces ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y entonces de ahí, ¿verdad? Como que se entristeció, dice la palabra de Dios, porque era muy rico y le dolía dar lo que tenía para dárselo a los pobres. Hermanos, los discípulos al escuchar esto dicen, pues entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y le dicen, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Hemos dejado casa, padre, madre, hijos, lo hemos dejado todo por servirle. Y el Señor, hermano, les dice que el que sigue a Cristo renuncia a sus comodidades voluntariamente. Hermanos, decía mi hermana hace un momento, ¿verdad? Las hermanas fueron y oraron por mí. Y hay hermanos que van y hacen una visitación o lo mandan a un trabajo y lo hacen. Y dejan la comodidad de su casa
A los hermanos que van a la zona muchas veces tienen que dormir en el piso, tienen que comer la comida que se les da. A veces los hermanos tienen un horario para dormir y ahí se duermen hasta que se da el toque de queda, que son a las 11 de la noche, más lo poquito que anda uno ahí haciendo, ¿verdad? Entonces las comodidades se dejan para aquel que quiere servir al Señor Jesús. Porque quizá llegó de trabajar y le duelen mucho los pies y quiere ir a la visita y dice, pero es que me duelen mucho los pies. Pero lo hace por amor a Dios, lo hace por amor al nombre del Señor. Hermanos, el Señor le dijo a sus discípulos, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El mismo Señor Jesús, hermanos, dejó su trono de gloria, dejó el canto de los ángeles, dejó la gloria que estaba allá en el cielo por venir a la tierra a morir por nosotros. Dice la palabra del Señor que se humilló a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres. Y por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y que en su nombre se doble toda rodilla. Que los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Entonces, hermano, nadie que le sirva al Señor, ¿verdad? Nadie que le sirva al Señor no recibirá más, mucho más en este tiempo. Si usted le sirve al Señor, hermano, va a recibir más de lo que usted a lo mejor puede ganar en un día. A lo mejor, hermanos, pudo hacer un trabajo en un horario donde se le había citado, pero le dice, ¿verdad? Espérame para mañana. Mira, hoy tengo un asunto pendiente. Y Dios, hermanos, le da más de lo que usted pudo haber ganado ese día para el siguiente día. ¿Cuántos lo hemos comprobado, hermanos, así? ¿Cuántos hemos visto la mano de Dios de que cuando le servimos al Señor, hermanos, en algún trabajo, Él nos honra dándonos, ¿verdad?, lo que nosotros necesitamos? A veces hay hermanos se quedan sin trabajo, hay hermanos que fueron a un lugar y tuvieron que pedir un permiso, a veces los castigan, ¿verdad? Luego preguntan, ¿de qué religión eres? Cristiano evangélico. No, porque va a pedir mucho permiso, ¿verdad? Pero cuando la gracia de Dios, hermanos, está con nosotros, hasta el mismo jefe ayuda a los hermanos. Yo lo digo porque lo he escuchado, lo han testificado, y ayudan a los hermanos de manera en que el hermano pueda asistir a su reunión, en que el hermano pueda salir a tal hora para el servicio de la obra del Señor. Hermanos, y Dios pone todas las cosas para que podamos servirle. Entonces, nuestras comodidades las dejamos voluntariamente. Aquí estamos, hermanos, por voluntad propia. Nadie, ¿verdad?, nos ha traído a la fuerza. Y si alguien está aquí a la fuerza, dele gracias a ese alguien que le obligó a venir. Porque si está aquí, hermanos, tiene la oportunidad de recibir al Señor Jesús como su Salvador. Amén. ¿Por qué debo obedecer este llamado? ¿Por qué debemos obedecer este llamado, hermano? Porque el llamado viene de Dios. Porque el llamado, hermanos, viene de Dios. Y porque la obediencia es el mejor sacrificio que podemos darle a nuestro Dios. Cuando fue Samuel a ver al rey Saúl y le preguntó, ¿verdad?, de qué había hecho con todo lo que había agarrado de aquel lugar donde el Señor le mandó destruir todo. Y le dijo Saúl, pues lo destruí todo, así como me dijiste. Y dijo, ¿y qué oigo? Oigo bramidos de vacas y oigo de cerdos y borregos. Y le dijo Samuel, ¿verdad?, Saúl, el obedecer es mejor que los sacrificios. Entonces, hermanos, si nosotros obedecemos el llamado, es mejor, ¿verdad?, obedecerle al Señor que todo lo que nosotros podamos darle. A veces, hermanos, a veces murmuramos sobre quien fue llamado, ¿verdad? A veces decimos, pero ¿por qué ella? ¿Pero por qué él? Dios sabe, hermanos,
por qué llama a cada quien. Él nos da la oportunidad de trabajar para Él. Y el que es llamado, Dios le está dando una oportunidad, y que si no estaba bien firme, en ese momento que dice, pues Dios me llamó a trabajar con Él, entonces debo de dejar todo lo que me está atrayendo del mundo y debo de abandonar todo eso para poderle servir a Dios. Porque ya, hermanos, la mirada de los llamados, de los que están, ¿verdad?, ahí congregantes, ahora también está, aparte de Cristo, está puesta en los que le están sirviendo al Señor. Hermanos, a veces pensamos que el que sirve a Dios pasa desapercibido, y no pasamos desapercibidos. Los que le servimos a Dios, la congregación nos está mirando, la congregación nos está observando, ¿verdad? Entonces, no crea que el que le está sirviendo a Dios, sus acciones, sus respuestas, su carácter, pasa desapercibido. Todo, hermanos, está ante los ojos de la congregación. Pero, como dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero también nosotros, hermanos, los que le servimos a Dios, debemos de andar como ¿quién, hermanos? Como Cristo. Como Cristo. Debemos de andar como Él anduvo. Aleluya. Muchas veces decíamos, se murmura sobre quien fue llamado. El Señor, hermanos, llamó a Judas, ¿verdad? Llamó a Judas. ¿Sabía el Señor que le iba a traicionar? Sí. ¿Sabía el Señor que lo iba a vender? Sí, Él lo sabía. Sin embargo, le dio la oportunidad de estar con los 12 que fueron enseñados, instruidos por 3 años. Y en 3 años Judas no percibió, no le amaneció. Él siguió en su camino y en su corazón lleno de maldad y de pecado. Y hermanos, entonces Dios llama, ¿verdad? Y a los que llama Él nos da una oportunidad de enmendar los errores, de servirle con alegría, de trabajar para el Señor y de dejar, hermanos, todo aquello que nos estorba para el servicio en la obra de Dios. La palabra de Dios dice que la mies es mucha. ¿Qué es la mies? La mies, cuando el Señor habla de la mies, habla, ¿verdad?, figuradamente, como aquellos campos que ya están listos para ser cortados. Y dice, y al ver Jesús la multitud, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, dice que a Él le dolió en su corazón ver a la multitud como ovejas que no tienen pastor. Si usted va, hermano, caminando o en el carro, va observando a las personas que están haciendo daño, que están teniendo un comportamiento que no es de Dios, actitudes que no son de Dios, y nos duele porque son almas que se pueden perder si nosotros no abrimos nuestros labios. Son personas que pueden ir a la condenación si nosotros no le hablamos del Evangelio. Son personas, hermanos, que ya están listas muchas veces, ya está preparado su corazón para recibir esa palabra. Y a veces nos detenemos, aunque su espíritu está insistiéndonos, háblale a esta persona. Mira, esta persona tiene un problema, o esa misma persona se nos acerca a nosotros y solamente lo escuchamos y hasta ahí quedó. Pero es una oportunidad que tenemos para presentarle el camino de salvación. Al Señor le entristeció esto. Nos entristece, hermanos, a nosotros saber que hay personas que se van a perder, que están, hermanos, en camino de perdición. La otra vez veía un estado y decía ahí esta persona, vino un cantante al mundo imperial y ponía ahí esta persona, valió la pena la desvelada por ir a este concierto. Y me dolió mi corazón y dije, Señor, perdona a esta persona,
sálvalas. Y empecé a orar por ellos, hermano, porque me dolió ver en mi corazón ver que se gozan en lo del mundo, porque no conocen a Dios. Y no porque no se les haya hablado, sino porque rechazan al dador de la vida, rechazan al Salvador. Por eso dice, hermanos, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque a lo mejor nosotros les hablamos aquí, pero hay personas más cerca de ellos que pueden hablarles y que Dios los busca de una u otra manera. Había un taxista que le habíamos hablado de Cristo y se encontraba personas en el taxi y le hablaban de Cristo, y iba a algún lado y le hablaban de Cristo, iba a otro lado y le hablaban de Cristo, y le dijo a mi esposo un día: hermano, yo creo que Dios me anda buscando, porque voy a un lugar, me hablan de Dios, voy a otro lugar, me hablan de Dios. Y es que, hermano, Dios ama al hombre y no quiere que éste se pierda, y por eso le busca y le busca con insistencia, más, hermanos, cuando sabe que su tiempo es corto. ¿Por qué debo obedecer este llamado? Porque Dios nos eligió. El Señor Jesús dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. El llamado, hermanos, no es por accidente, no es por casualidad, es porque Dios decidió llamarnos. No lo elegimos nosotros a Él. ¿Cuántos de los que tienen un cargo de directivo pensaron un día: quiero ser directivo para servir al Señor, o quiero estar en una congregación para servir al Señor? Nadie, ¿verdad? Ni lo pensábamos, ni queríamos, muchos de nosotros, ni queríamos hacerlo, tener un cargo. Pero Él nos eligió, ¿verdad? A todos nos eligió para servirle. Solamente que hay unos que se llaman para acá al frente, para que tengan, hermanos, una responsabilidad. Pero de ahí en todo, hermanos, todos tenemos un llamamiento de Dios. El llamado, hermanos, viene de Dios. Pero a veces nuestra autoestima, ¿verdad?, no nos ayuda mucho. Y no somos los únicos. Jeremías, cuando el Señor le llamó a ser profeta, dijo: Señor, yo no puedo hablar, soy un niño. Y el Señor le dijo: no digas soy niño, porque yo pondré la palabra en tu boca y yo estaré contigo. Hermanos, ¿y quién fue Jeremías? Un profeta de Dios, usado por Él grandemente. Amén. Tenemos, hermanos, a Moisés, que cuando el Señor le hace este llamado también, Moisés le dice: pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir delante de Faraón y decirle que tú quieres que yo te deje salir al pueblo? Y el Señor le dice: yo estoy contigo, Moisés. Bueno, voy donde Faraón y le digo que tú estás conmigo, pero ¿qué le voy a decir al pueblo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién me envió a ellos? Y el Señor le dice: le dirás: el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob, me envió a vosotros. Y entonces él dice: Señor, pero no me van a creer. Y el Señor le dice: te van a creer y van a escuchar tu voz. Y Moisés dice: ni me van a creer ni me van a oír. Y le dice: Señor, nunca fui hombre de fácil palabra, ni antes de que tú me hablaras, ni después de que tú me estás hablando, no soy fácil para hablar. No, mi lengua es muy tardada, mi boca es lenta para decir lo que yo quiero hablar. Y el Señor, hermanos, le dice: ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego. Ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y entonces, hermano, cada argumento que Moisés ponía, cada argumento que Dios derribaba, ¿qué argumentos hemos puesto nosotros, hermanos, para servir a Dios? A veces el tiempo, el dinero, la salud. Y como
como decía nuestro hermano César, no es fácil estar aquí, ¿verdad? Porque hay personas que hablan mucho y hablan y decimos cómo se expresa, ¿verdad? Bien, tiene buena oratoria. Y ya cuando dice uno, bueno, lo vamos a poner a él o a ella. Y ya pasa y ya no tenemos palabras, hermano, ¿verdad? Ya no tenemos palabras, estamos aquí y lo que podemos hablar allá tanto no lo hablamos aquí. Hermanos, y entonces Moisés le dice todo los obstáculos que él tenía para ir ante Faraón y ante el pueblo. Pero Dios, hermanos, le va tirando todos los argumentos. A veces decimos, Señor, es que no tengo dinero, y ahí está el Señor, hermano, dándonos dinero. Señor, es que no tengo tiempo, y el Señor nos quita, o nos ayuda a otra persona, ¿verdad?, para poder servir al Señor. Y Señor, esto, y ahí está el Señor ayudándonos. Entonces, hermano, no nos deja argumentos para decir, no te puedo servir, porque todo nos da el Señor. Y entonces, ya cansado, Moisés le dice, ay, Señor, envía, te ruego, al que debas enviar. Y cuando usted le está rogando a alguien, hermanos, le gusta estarle rogando a alguien, ya le dijo una vez, otra vez, y dijo no, y no, y no. No nos gusta rogar, ¿verdad? Luego a veces nos dicen o hemos dicho, pues habrá quien te quiera, pero no quien te ruegue, ¿verdad? Entonces, pues ya el Señor ahí estaba insistiéndole a Moisés. Y cuando le dice esto último, ¿verdad? Envía al que debas enviar. Y entonces el Señor se enoja contra Moisés y le dice, ¿no conozco yo, Moisés, a tu hermano Aarón? Que cuando tú vayas a él se va a alegrar, él va a estar dispuesto. Y cuando tú tengas que hablar, yo también usaré la boca de él. Y yo hablaré contigo y tú hablarás con él para decirle qué es el mensaje, cuál es el mensaje que van a llevar. Y ya no pudo más, hermano. Moisés aceptó el llamado de Dios. Nosotros, hermanos, ¿cuántas veces hemos puesto trabas para servir al Señor? ¿Cuántas veces, hermanos, y los que le hemos puesto trabas, el Señor, cuando va derribando, hermanos, esas trabas, esos obstáculos, más va enamorando nuestro corazón, más va cautivándonos, porque en esas trabas que nosotros nos ponemos, Dios nos está mostrando su poder, su amor, para que nosotros podamos servir. Como testimonio, hermanos, un día le dije a la hermana Ceci, hermana, yo ya no puedo estar en la vanguardia. Y me dice ella, Mari, ¿cuánto Dios te ha dejado un día que no tengas tú para el pasaje? Y yo no pude decir que no, hermanos, porque el Señor siempre me daba. Si a veces a la última hora, un día recuerdo que no tenía nada, era día viernes, íbamos a salir el sábado a la zona, y le dije, Señor, no tengo ni un 5. Para ese tiempo yo vendía Jafra. Y llegó mi esposo y me dijo, Mari, te mandaron a pedir 2 perfumes. Y me los pagaron, hermanos, al contado. Era como esta hora más o menos. Me pagaron al contado 1,000 pesos. Fui a comprar, a ahorrar lo que iba a dejar de comer, hermanos, y tuve para mi pasaje. Y eso no se me olvida, y eso fue lo que, si yo ya había visto más la mano de Dios, hermano, eso fue lo que más cautivó mi corazón, porque en el último momento el Señor me dio lo que yo necesitaba. Hermanos que le sirven a Dios, Dios no lo ha dejado solo, ni lo ha desamparado. Y Él, si usted le sigue sirviendo con amor, hermanos, y que todo lo haga para el Señor de corazón, Él ya tiene la recompensa de usted. Y esa recompensa también la vemos aquí y la veremos en la vida eterna. Amén. ¿Cuánto dura este llamado? ¿Cuánto durará el llamado? Un día yo decía, no, pues los directivos, 1 año, 2 años, porque veía los cambios que se hacían. Y decía 1 año, 2 años, y se terminó el servicio del hermano. Pero hermanos, el llamado de Dios es para siempre. No porque ya no sea nombrado, que fue directivo y deja de serlo por ese tiempo,
Yo ya no, ahora sí ya puedo andar como el mundo, ahora sí ya si quiero me congrego, si quiero voy a las actividades, y no, hermano, porque el llamado que Dios le ha hecho es perpetuo. Ese llamado es para siempre. A lo mejor ya no es un presidente, una vocal, ya no es un tesorero, un secretario, pero tiene un llamado de Dios único y personal, hermanos, porque cada uno, hermanos, somos individuales. Y no porque muchos cuando ya dejan de ser directivos se alejan, pues también yo voy a tomar ese ejemplo. No, de ninguna manera. Vamos, hermanos, a ser diferentes, a seguir con ese llamado que es para siempre. Gloria a Dios. Samuel, Moisés, Pablo y David, hermanos, el llamado que Dios les hizo fue hasta su muerte. Y aún, hermanos, muertos ellos, sus obras continúan hasta el día de hoy. Y estos llamados, hermanos, vinieron de parte de Dios. Dice la palabra de Dios, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Que permanezcamos, hermanos, en la fe, que nos animemos y que a pesar de que el que le sirve a Dios pasa por diferentes situaciones muy difíciles, aún con esas tribulaciones, hermanos, podamos entrar en el reino de Dios, porque a Cristo el Señor servicio. Amén. Hay necesidad en el mundo de los que estamos aquí, hermanos. El mundo nos necesita a los que Dios ha llamado a la salvación. Claro que sí, porque hay mucha gente en el mundo que está viviendo lo que nosotros vivimos cuando estábamos en el mundo. ¿Qué vivíamos, hermanos? Tristeza, amargura, desesperación. Estábamos, hermanos, en una ruina total de nuestra vida, pero Dios se apiadó de nosotros y nos envió la salvación a través de una persona a la que Dios llamó para hablarnos de su evangelio. Esa persona no se resistió al llamado que Dios le hacía para que nos hablara. Esa persona, hermanos, puso su vida para que Dios la usara y que pudiera esa persona servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. ¿Cuánto dura este llamado? Toda la vida, aunque en alguna ocasión no te nombren. Este llamado, hermanos, se desarrolla a lo largo de la vida y concluye cuando el Señor nos manda a traer a las naciones eternas. Aleluya. Ahí no hay jubilación, ahí no hay pensión. Ahí, hermanos, todo el tiempo, hasta el más ancianito puede servir a Dios, porque ese ancianito puede estar orando por la iglesia, orando por su pastor, orando por los colaboradores, orando por las almas que se están perdiendo, orando por la familia. En resumen, hermanos, el ministerio no se cumple solo. Las directivas que se forman no es una sola persona la que la lleva a cabo, son sus apoyos. El presidente lleva la batuta, pero tiene a su secretario, a su tesorero, a los vocales, que cumplen la función que le corresponde. Secretario a dar los mensajes, a estar recordando las actividades. El tesorero a recibir el dinero y a hacer que ese dinero crezca. Los vocales como apoyo cuando no puede el presidente, el tesorero, ahí están los vocales como apoyo para los primeros hermanos que se nombraron. El ministerio no se puede cumplir solo, porque Dios nos ha llamado a trabajar en equipo, en comunidad. El Señor nos ha llamado a trabajar en comunión, unos con otros. El que sirve a Dios renuncia a sus comodidades voluntariamente. A veces se ha de quejar, ¿verdad? Yo le decía a una hermana, ya tiene muchos años, hermana, y su esposo no se molesta porque usted llega anoche de las notas porque era directivo presbiteriano. Y se sonrió nada más. Y después entendí, ¿verdad? Que sí se molestaba, pero era el servicio a Dios
Y después este hermano se convirtió al Señor y aceptó el llamado que Dios le había hecho a su esposa. Hermanos, renunció a su comodidad de estar en su casa, de estar esperando carro ya anoche. En aquel tiempo no estaba tan peligroso como hoy. Renunció a las comodidades por servir a Dios. El ministerio es el llamado de Dios a servir a otros. ¿Cuántos queremos servir a otros? Nos agrada servir a otros, lo hacemos para el Señor. Cuando le estamos, hermanos, poniendo una silla a los hermanos, cuando estamos poniéndole un plato, cuando estamos saludándole, al Señor estamos sirviendo. Amén. Porque obedecer este llamado, por obediencia y porque Él nos eligió. Dios derriba nuestros argumentos para que podamos servirle. Este llamado dura, ¿qué dijimos, hermanos? ¿Cuánto tiempo? Toda la vida. Nuestro servicio a Dios para toda la vida. Porque ese llamado es irrevocable. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Por eso el que milita no se enrede en los negocios de la vida, no se distraiga, no se involucre en los asuntos mundanos ni en los placeres del mundo. Y todo lo que hará es hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Ay, que dejaron las sillas allá afuera. Yo lo voy a dejar porque amo a Dios. Ay, que tiraron aquí esa basura. Yo la levanto porque lo hago para el Señor. Todo lo que hacemos, hermanos, hagámoslo para el Señor y no para los hombres. Porque si usted dice, esto lo dejó fulanita, entonces le va a tener coraje a fulanita y la va a estar cuidando que no ande dejando, ¿verdad?, cosas por ahí. Pero si lo hace para el Señor, usted no mira eso. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Cuántos queremos recompensa aquí, hermanos? ¿Puede levantar su mano y decir gloria a Dios? ¿Cuántos queremos recompensa? Aleluya. Queremos recompensa, ¿verdad? Sirvamos al Señor. Porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra. Él no es injusto, hermanos. Él se acuerda de todo lo que usted y yo hemos hecho para Él. Él no se olvida del trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, porque el Señor aún no nos ha llamado a su presencia. Y al final del tiempo, hermanos, podremos decirle al Señor cuando tengamos que mirarlo a los ojos y mirarle a la cara: Señor, fue un privilegio haberte servido cuando me llamaste. Porque no vamos sirviendo al Señor solos, hermanos, vamos acompañados de Él. ¿Quiere venir hoy al altar y decirle: Señor, he recibido el llamado a la salvación, he recibido el llamado a la vida eterna, ayúdame a compartirla, ayúdame a ser un colaborador fiel en tu iglesia, ayúdame a trabajar para ti sin quejarme, ayúdame, Señor, a servir a otros. Hasta hoy quizás lo hemos hecho quejándonos, molestos, pero hoy el Señor nos dice que servimos a los santos y le seguiremos sirviendo hasta que el Señor nos mande llamar a su presencia. Ese llamado que existe para que nos invitara a una campaña, para que nos invitara al templo, para que nos hablara de tu palabra, Señor. Y hoy aquí estamos. Somos el fruto, Señor, de tu sacrificio. Somos el fruto de algún evangelista, de algún amigo, de algún vecino que nos habló de tu palabra. Nos
derramamiento santo